Hola, ¿qué tal compañera, compañero? ¿Cómo estás? Te mando un saludo a la distancia, deseando que como siempre te encuentres muy, pero muy bien en compañía de tus seres amados y de tus seres queridos. Mi nombre es Juan Antonio Tinoco González y es un gusto para mí estar contigo analizando ahora la actividad integradora número 3 del módulo 9 llamada Semblanza Histórica de la Independencia a la República Restaurada. Vamos a desmenuzarla así como nos gusta. Ya saben, su presentación. Y aquí viene algo muy importante. En esta semblanza histórica de la independencia de la República Restaurada, nos dice y nos solicita, describe los factores nacionales e internacionales que influyeron para el inicio de la Guerra de Independencia. Por lo menos vamos a colocar 5. Aquí está el ejemplo. Falta de comunicación. Esto sucede cuando España estaba invadiendo Francia, descuidaban la comunicación, dejando en evidencia que los novohispanos eran capaces de mantener una estabilidad política sin ninguna supervisión. Mala economía. La guerra de independencia requería de mucho dinero y de materiales. Esto impactaba directamente en la economía de forma negativa. Por obvias razones, la población estaba inconforme. Inestabilidad política. Debido al mal gobierno que ejercía el virrey José Joaquín y de Iturriaga y Aróstegui, la corona no podía mantener un control sobre la población, ya que ésta estaba inconforme por la desigualdad e injusticia, forma con la que estaban siendo gobernados. Reformas liberales. Estas reformas provocaron la movilización de los mestizos ilustrados, quienes intercambiaron y discutieron lo que ocurría en Estados Unidos y España, así como la propuesta de libertad que proponía Francia. El desplazamiento del poder. La ausencia de los reyes se asentó en las élites ilustrados con ideas liberales y en el cabildo, conjunto de sacerdotes, los cuales se inconformaron con el trato de criollos y mestizos que recibían de los españoles. Bueno, más abajo, en la actividad nos tiene un ejemplo, en el punto número 2, nos muestra y nos solicita, escribe en la columna de la izquierda, aquí está la columna de la izquierda que dice etapa de la guerra de la independencia, que se relaciona con cada personaje. En los espacios de la derecha escribe su nombre y las principales acciones que realizó durante la lucha de independencia. Bueno, entonces tenemos aquí el protagonista y sus acciones en la lucha independentista. Perdón. Bueno, aquí tenemos la etapa de la guerra, iniciación. Josefa Ortiz de Domínguez, insurgente. Fue decidida, partidaria de la independencia, participó activamente en la conspiración de Querétaro, dio aviso a los conspiradores del riesgo de ser aprehendidos por haberse descubierto los planes de independentistas. Iniciación: Miguel Hidalgo y Costilla, insurgente. Encabezó y organizó el ejército insurgente. Tomó como estandarte a la Virgen de Guadalupe en Atotonilco. Publicó un decreto que abolía la esclavitud y el pago de tributos. Nombró sus sucesores a José María Morelos e Ignacio López Rayón. Bueno, pues ese es el ejemplo. Nosotros lo vamos a llenar de la siguiente manera. Igual recuerden en la columna de la izquierda colocar la etapa de la guerra de independencia y en la derecha el protagonista y sus acciones en la lucha independentista. Organización. Félix María Calleja Realista. Capturó a los primeros caudillos insurgentes. Hidalgo, Aldama y Allende. Realizó una guerra de exterminio contra Morelos y su gente. El siguiente. Principio. Ignacio López Rayón fue secretario particular de Hidalgo y junto con él fundó el Despertar Americano, que fue un órgano informativo de gobierno. También fue designado por el cura por si algo le pasaba. El siguiente. Organización.
José María Morelos y Pavón, insurgente, fue el principal caudillo de los insurgentes cuando Hidalgo murió. Logró la ocupación insurgente de varios territorios. Propuso la creación de un Congreso Nacional del que salió importantísimo documento, Los Sentimientos de la Nación. Se autonombró el Siervo de la Nación. Elaboró el decreto constitucional para la libertad de la americana mexicana. En el siguiente, tenemos la etapa de la resistencia. Francisco Javier Mina, insurgente español que pensaba que la libertad debería ser para todos. Coincidía con los ideales de Fray Servando Teresa de Mier en torno a la independencia de la Nueva España. Apoyó a los sublevados que se mantenían luchando. Resistencia. Vicente Guerrero, insurgente al frente al frente de la lucha, fue nombrado general y jefe del Ejército Sur, secundado por el guerrillero Pedro Asensio, haciendo frente a algunos regimientos que querían acabar con él. Consumación. Agustín de Iturbide, realista e insurgente, se mantuvo como insurgente desde el inicio hasta la consumación de la independencia. Formalizó una alianza con Iturbide mediante el Plan de Iguala. Conformó el ejército trigarante. Luego nos pide que elaboremos una tabla. En el punto número 3 dice completa la siguiente tabla con base en la conformación entre liberales y conservadores que ocurrió de 1821 a 1861. Entonces tenemos aquí la tablita en el Partido Conservador y el Partido Liberal. Tenemos la ideología que se buscaba. Personajes principales, quienes destacaron en los distintos momentos históricos. Trascendencia, cuáles fueron sus proyectos de nación. Por el lado del Partido Conservador, este tipo de gobierno buscaba mantener lo económico y social de la Iglesia. Los principales personajes, Lucas Alemán, Antonio López de Santana. La trascendencia, pues crearon un estado al central fuerte, centralismo político, impulsó al proteccionismo económico, apoyó el crecimiento agrícola, pero sin transformar la estructura agraria, propiedad de la Iglesia, creación de un sector industrial moderno mediante la incorporación de capitales, sobre todo ingleses, y tecnología avanzada, intervención gubernamental para el fomento del crecimiento económico. Por el lado del Partido Liberal, este tipo de gobierno buscaba una transformación social que generara una nueva estructura política. El liberalismo es una doctrina política y filosófica que se fundamenta en las ideas de libertad, igualdad y la propiedad privada como derechos de los humanos. Un gobierno liberal es aquel que se fomentaba en estas ideas y establece leyes para que las personas ejerzan libertades civiles y económicas. Los personajes principales, José María Luis Mora, considerado como el fundador del liberalismo en México. Lorenzo Zavala, Manuel Ramos Arizpe, Francisco García Salinas, Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga, Sebastián Lerdo de Tejada, Benito Juárez y otros. La trascendencia, es decir, cuáles fueron sus proyectos de nación, la construcción de una república federal representativa popular, el libre comercio con otros países, reforma a la estructura agraria, clerical y comunal, para desarrollar la propiedad privada y el mercado interno, desarrollo de las condiciones políticas y económicas que permitían la formación del capitalismo, impulsó impulso individual a las actividades agroexportadoras. Esta tablita se obtuvo de contenido en extenso y hay que citarla así como está aquí abajo. Elaborado con base en de la independencia de la Revolución Mexicana,
Prepa línea CEP del módulo 9 del contenido en extenso, sin fecha. Recuerden citar y referenciar lo que hacen para que no cometan plagio. Luego nos pide en el punto número 4, resuelve el siguiente crucigrama que abarca de los principales acontecimientos postindependentistas, las intervenciones extranjeras, la pérdida de territorio, la guerra de reforma y la restauración de la República. Los enunciados para resolverlo se encuentran abajo del crucigrama. Entonces, un crucigrama está en horizontales y verticales. Aquí abajito tenemos las horizontales y las verticales. Nosotros vamos a ir completando la frase y vamos a ir llenando nuestro crucigrama. Ahí está. Una vez que lo hayas hecho, lo último que nos queda hacer es poner y colocar nuestras fuentes de consulta. Todo se tomó de los recursos y del contenido en extenso. Y no me queda otra más que despedirme. Nuevamente te recuerdo, mi nombre es Juan Antonio Tinoco González y es un gusto poderte ayudar. Nos vemos en el siguiente video. Esto fue la actividad integradora número 3, Semblanza histórica de la independencia a la República restaurada. Muchas gracias.